La juventud dando ejemplo, aquí en Radio La Voz Joven. Fran, Katy, Eva y Laura, jóvenes villeros donde los haya, nos ilustran sobre las tendencias laborales y en relación con la vivienda de nuestra juventud, además de conversar sobre sus vivencias y expectativas personales a sus 25 años de edad. Ellos y ellas tienen la palabra. Hola, ¿qué tal? Hola chicos. Hola. Hola. Bienvenidos un día más a la Radio La Voz Joven. Hoy es 3 de enero y estamos aquí todos para lo que ha dicho Agapito, conversar. Sí, ¿por dónde empezamos? A ver, bueno, podemos empezar por cómo estamos aquí, nos conocemos, cómo nos hemos conocido, que empezamos la radio en el Instituto Manuel González Pérez, la Radio Kiosco, no sé, hablamos sobre ello. Sí, bueno, Eva, Katy y yo nos conocemos desde muy pequeños en el Santa Teresa de Jesús, en la Perdoma, y después, pues bueno, en el instituto, como ha comentado Eva, pues ya conocimos a Laura y ahí surgió el Radio Kiosco y bueno, hasta aquí seguimos juntos. Sí, Radio Kiosco fue yo que soy del otro colegio de la Perdoma, del Infanta Elena, creo que del Infanta Elena, aparte de mí, ¿quién está? Vidal. Y varios compañeros más. Aunque yo no los conozco a ustedes desde chiquititos, pero sí de vista y de la catequesis y de vivir en el mismo pueblo. Esto empezó pues por la acción de un Agapito que se jubila y decide no desvincularse del instituto y formar una radio escolar de una forma al principio muy precaria, gracias también a... Hay fotos por ahí. Hay fotos. A Madera y Mueble, que nos hicieron un cuartito en el salón de actos. Y nada, haciendo la sintonía el órgano de Vidal y haciendo programas gracias a Ruth también, profesora de tecnología, que ha ayudado mucho. Y sigue por ahí, por lo que vemos. Sí. Sí. Bueno, y ahora este programa que también surgió porque nos reunimos en Navidad para cenar, porque el grupo sigue estando y nosotros seguimos participando aunque no estemos tan implicados. Bueno, y ustedes sí, que vienen... Sí, nosotras, Eva y yo, sí seguimos aquí más. Regularmente, sí. Es cierto que al final han pasado bastantes años desde Radio Kiosco y claro, al final reunirse de nuevo es bonito porque nos ponemos al día de lo que hemos hecho cada uno. Al final ha pasado cierto tiempo y hemos estado pues algunos un poco más lejos, Fran que ha estado en Madrid y demás, y que al final cada uno pues hemos tenido como una salida profesional diferente. Sí. Allá por septiembre del 17, Katy, Vidal y yo, que compartimos piso durante el primer año en Madrid, bueno, pues eso, estuvimos viviendo juntos ese primer año. Después Vidal, que estudiaba en Aranjuez, se mudó ya a esa zona y Katy y yo nos mudamos más al centro de Madrid y ahí estuvimos otros 3 años. También estuvo una etapa en la que estuvo su hermano Irán y nada, después yo he seguido por allá y Katy, ¿qué has hecho, Katy? Pues después de Madrid, cuando terminé el grado, vine a Tenerife otra vez y seguí estudiando en la universidad de aquí. Que vivían en Parla, ¿no? ¿Cómo era el chiste? El primer... Sí, hay como un chiste por allá, que es cuando algo queda muy lejos, como aquí se suele decir en el Quinto Pino o cosas de estas, pues allá dicen queda para allá para Parla. Como que, sí, es que vivíamos muy lejos, tardábamos pues 1 hora y media o algo así. Y llegar a la universidad.
porque Aranjuez está como al sur de Madrid, casi ya en la provincia de Toledo. Y Parla quedaba en ese primer año que, bueno, alquilamos el piso y todo sin ni siquiera ir allí, fue todo un poco una aventura. Era, en Google Maps veíamos que más o menos era equidistante entre, tanto para Vidal, que iba hacia el sur, como para Katy y yo, que íbamos hacia el norte, pero sí, fue toda una experiencia, la verdad. Conocimos muy bien Madrid al final. Sí, porque sí. nos quedaba tan lejos que medio Madrid lo recorríamos. Sí. No he vuelto por allí. No he vuelto a Parla. No hay nada tampoco. No. Ah, sí. Claro. Bueno, en Madrid yo hice el grado en criminología y ahora aquí acabo de terminar el grado en trabajo social. Porque me gustó mucho la parte social de criminología, no tanto la parte jurídica y a lo mejor de seguridad, sino eso, la parte social. Entonces, la que mejor se asemejaba era trabajo social, porque trabaja directamente con las personas y muy contenta, la verdad, de las dos carreras. No tanto a lo mejor solo la experiencia académica, sino sobre todo el conocer a los profesorados, después las prácticas, las empresas y todo eso. Ujú. Bueno, pues yo hice ingeniería aeroespacial y bueno, ahora estoy haciendo un máster en sistemas de transporte aéreo y bueno, ahora empiezo a partir de enero la especialidad en seguridad del transporte aéreo y nada, empecé prácticas hace como 2 años en una empresa, Ineco, y desde entonces pues sigo por allí y bien contento. No paro, pero bien. Máster y trabajo a la vez. Sí, trabajo por las mañanas y estudio por las tardes, pero bueno, es un año que estoy a tope, pero me lo quito ya. Sí. Y bueno, contento. Y Eva, ¿tú qué has hecho con tu vida? Bueno, pues yo estudié el grado en Español, Lengua y Literatura. Después hice un máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación para la investigación en lingüística. Lo hice a distancia a la vez que trabajaba. Y pues ahora estoy haciendo el doctorado en lingüística, en la especialidad de lingüística y a la vez estoy dando clases en la universidad. Y yo, pues a mí me tienen más repetida que el ajo aquí. Estudié ciencias ambientales. Me especialicé dentro de ciencias ambientales, mencioné gestión del medio natural y educación ambiental. Y después hice el máster de formación de profesorado en la especialidad de biología y geología. Estuve un año, hice las prácticas en el Villa Albarbás, otro instituto de La Orotava, y estuve un año trabajando en el área de parques y jardines del Ayuntamiento de La Orotava. Se me acabó el contrato hace poquito y ahora estoy en paro y preparándome las OPOs del profesorado. ¿Qué tal van las oposiciones, Laura? Pues bueno, vamos a hablar de la oposición. Acaba de llegar antes del programa. Hemos de la llegado. biblioteca. Pues bueno, las OPOs son un proceso complejo. Es verdad que las de profesorado, el temario, no es excesivamente complicado. No es aprenderte todo como las de juez, que te tienes que aprender todas las leyes. Y tienen una parte que a mí me parece un poco más entretenida, que es la de crear tu programación que vas a presentar o hacer casos prácticos, pero estoy desencantada con el proceso dentro de, ya no solo por ser un proceso duro, sino porque nos quejamos, gran parte del profesorado se queja de que hacer los exámenes para que los chicos vomiten el temario y luego tu proceso para ser profesor es llegar y vomitar el temario. Entonces es como, no me parece la forma más justa ni adecuada de evaluar como buen profesor sería. Me parecería más justo un proceso en el cual tú estuvieras un par de meses después de haber presentado tu programación, te seleccionaran y luego tú, o haber hecho un caso práctico, te seleccionaran y estuvieras 3 meses de prácticas y que te evaluaran y a partir de ahí ya tuvieras la plaza. Pero es más complicado y necesitas más recursos. Sí, y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la universidad cuando tienes muchos profesores que saben un montón, pero realmente dar clase No saben. no es su fuerte, porque no está ese filtro que Sí, tú que comentas. además se les ve que saben un montón, que tienen, pero a lo mejor pues no llegan al alumnado o a lo mejor no son tan empáticos. Exacto. Sí, claro. Y también luego... Pero eso no va a pasar con Eva. Eso no va a pasar con Eva no pasa. No, por supuesto que no. No. Bueno, habría que preguntarle al alumnado, pero bueno. No, también yo creo que lo que decía Katy de la universidad y el profesorado de la universidad es que al final, si quieres ser investigador, o te vas a una empresa externa y investigas en esa empresa, o entras en la universidad, y yo creo que es que hay muchísimos profesores que
que no querían dar clase, solo querían investigar. Y están en su derecho de sentir porque no tienes esa vocación, tienes vocación investigadora. Y punto. Totalmente. Y entonces se encuentran dando clases cuando no quieren. Y gente al revés que le gustaría dar clases y no quieren investigar, o no de esa forma o con esa profundidad. Totalmente. ¿Cómo funciona el tema del doctorado Sí. y todo eso, Eva? ¿En qué sentido? ¿Cómo Pues, entras? o... un poco todo, pues no tengo ni idea. Vale, pues a ver. Socorro. O sea, tú hiciste la carrera y... Sí, para entrar a un doctorado tienes que tener un máster habilitante para hacer doctorado. Luego tú buscas dónde quieras hacer el doctorado y tienes que buscar algún director o directora que le interese el tema que tú vayas a tratar o que esté en la misma línea, porque si no va a ser complicado. Al final vas a estar trabajando 4 años en ese tema y se supone que tu director o directora te tiene que guiar. Por eso tiene que ir como en la misma línea, no puedes estar en un área o en una perspectiva sobre lo que sea y que tu directora vaya hacia el otro lado o lo que sea, ¿no? Y mucha gente se va afuera, por ejemplo, porque no en todos lados hay doctorados de todo. Por ejemplo, en la Universidad de La Laguna, en mi rama, el doctorado es Arte y Humanidades y luego tienes dentro de ese doctorado 2 líneas, estudios lingüísticos, que es en la que estoy yo, y la otra rama, no recuerdo el nombre, pero creo que es literatura, estudios culturales y todo esto. Entonces, toda la gente de artes, bellas artes y tal, entran por la otra rama. Pero en otras universidades en la península sí está como más delimitado y hay doctorados de literatura solo o de bellas artes solo, etc. Entonces, luego tú entras ahí. Porque para acceder que el máster y una nota o que te evalúan más cosas. En principio sí te evalúan la nota y demás, pero no es muy importante, porque tú puedes hacer el doctorado a tiempo completo o a tiempo parcial. Hay mucha gente que lo hace a tiempo parcial mientras trabaja o mientras ya es profesor de educación secundaria o lo que sea, y tiempo completo. Que, a ver, para entrar no es importante la nota y tal, pero luego si quieres una beca, un contrato o así, Sí, te hace falta la nota. sí va a ser importante la nota y los méritos que tengas y todo esto. Entonces, claro, si lo haces a tiempo completo, la mayor dificultad es encontrar la beca, contrato. Que es lo que tienes tú. ¿Las becas Sí. son estatales o de la universidad o cómo funciona? Hay varias. Está a nivel nacional, que esa es súper competitiva. Está a nivel regional, de la ASISI, la Agencia de Investigación aquí en Canarias. Y hay algunas becas, pero a veces sale, a veces no, de bancos, fundaciones y cosas así. Y a veces cuando sale son para áreas concretas solo, entonces no valen para todos. ¿Qué más? Pues claro, tienes en el doctorado, ¿no? Se te piden unos mínimos requisitos para acabar y tener el doctorado, por así decirlo, ¿no? Que antes eran más laxos y ahora sí que son en 4 años y tienes que eran más... Sí, Después del Plan Bolonia puede ser. sí, algo así. Cuando yo empecé, podías acabar a los 3 años y hacer una prórroga de 1 año más o de otro más y Vale. acabar en 5. Ok. Y te pedían lo mismo, un artículo publicado, un congreso internacional y, o sea, haber ido y haber hecho una comunicación en un congreso internacional y la tesis escrita, que también la puedes hacer por compendio de artículos. Pero claro, Vale. te tienen que aceptar los artículos en las revistas y todo esto. Ahora cambió el plan y son 4 años, sí o sí, y puedes hacer una prórroga de 5. Vale. Pero en principio los requisitos son los mismos. Eso necesitas la tesis, el artículo y congresos. Y claro, todo eso cuesta dinero. Al menos los congresos, el desplazarte, el ir a uno internacional y demás. Y cuesta- publicar también. A Sí. los, no tanto, pero les puedes publicar a los que publican, les sale peor que a la editorial siempre. Sí, eso depende por ramas, porque claro, Yo es que solo sé o sea, porque me he metido más por temas científicos, pero... en temas científicos sí, que yo conozco gente que para publicar en artículos en áreas de ciencias, informática y todo esto hay que pagar, pero en mi área no hay que pagar los artículos. Vale. Sociales, creo De que momento. tampoco. Pero sí Es es que yo súper sé. difícil que te cojan el artículo, pero creo que tampoco tienes que pagar. Y luego encontrar artículos para luego del tema de tú hacer trabajos, porque me acuerdo cuando estaba haciendo yo el TFG, de como los tienen capados,
Sí. De pedírselos tú directamente a la persona por grupos de Facebook, eso pasa mucho, a investigadores, pedirle, por favor, me pasa tu artículo, normalmente te lo suelen dar, Sí. porque a ellos les interesa que lo citen, Sí. o utilizar ciertas cosas que no voy a mencionar aquí ahora Claro. en este momento. No, sí, sí. Pero no son ellos. Sí, claro. Es que normalmente, por lo que tengo entendido, en esas revistas científicas, cuando pagas, es para que esté en Open Access, creo que se llama. Sí. Que es para que todo el mundo pueda acceder al artículo. Pero no Entonces, todo el claro, mundo puede. No puede, claro. Entonces, la cosa es que necesita financiación Claro. para poder ir a los congresos y tal, porque sí, el mínimo es 1, pero cuando tú acabes el doctorado y quieras entrar a una plaza en la universidad, cuantos más hayas hecho, mejor y cuenta más. Entonces, claro, necesitas financiación. La universidad sí te pagaba uno porque era el que te exigía, ¿no? O algo de eso. Lo que suele hacer la Universidad de La Laguna son ayudas retroactivas. No te llegan nunca el Págatelo dinero. tú y luego ya te llegará. Tipo, tú vas, adelantas el dinero y luego te inscribes a una ayuda y tú tienes que demostrar que has ido, presentar todas las facturas, todo el tema. Más complicado todavía encima. Claro, pues tienes que tener todo el papel. Pero es que ahora, con el contrato, hay que pedir permiso para irnos. Y hay que hacer una memoria para explicar por qué nos vamos y no sé qué. Y cuando lleguemos hay que presentar todo lo que hemos hecho. Entonces, papeles por todos lados. La burocracia. Tardas más en eso que después en lo que estás allí en el congreso. Enganchar al mundo de la investigación. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho por ahí? Yo te he visto alguna cosa por Instagram. Sí, a ver, el primer año estuve en un congreso de lingüística cognitiva, porque lo que yo hago está cercano, o tomamos herramientas y conceptos de la lingüística cognitiva en Alemania, en Düsseldorf estuve. Estuvo muy bien la experiencia, lo que pasa es que era como la primera vez que iba, un sitio muy grande, mucha gente que no conoce, mucha gente que iba como con sus propios grupitos y, ¿sabes?, de investigación, y yo estaba sola, entonces fue ese momento como mucha gente y demás, pero también me gustó porque conocí gente de otros lados, yo presenté un póster en ese, gente que se interesaba por la investigación, que te preguntaba, que te explicaba la situación en su país, porque hablaba de un tema pues controvertido en la actualidad, como es pues el lenguaje inclusivo y demás. Luego he estado en Viena en un congreso de variación lingüística, que me gustó mucho. La ciudad es mucho... Está feo que lo diga, pero Más bonito. es mucho más bonito que donde había estado en Düsseldorf. La universidad impresionante. Allí ya hice una comunicación, pues ya tenía un poco más de cuestiones que presentar. Y muy bien. Luego creo que he estado alguna vez en Madrid en una asociación de jóvenes lingüistas que hacen congresos todos los años para gente que estamos en el doctorado y demás, y entonces así nos conocemos. Ah, está guay eso. Está muy guay. Sí, y a la vez nos cuenta cómo estar en el congreso y tal. Y muy bien, pues ahora tengo planeado alguno más para el próximo año, pero todavía no me han aceptado, ¿no? Porque claro, los congresos también está eso de si te aceptan para que vayas o no. El mundo académico es fascinante y complejo. Sí. Fascinante por un lado porque es como, qué bonito, estás investigando para... Sí. Pero es tan complejo porque yo tengo la sensación de que solo le ponen trabas todo el rato a los investigadores de cualquier lugar. Sí, hay un poco... Se lo complican mucho Sí, las instituciones. Sí, hay un poco de eso. Sí. Y de mucho papeleo en general. Total. Y la parte del alumnado, de dar clases, ¿qué tal? La experiencia. Eso es a raíz de la beca, porque sin la beca yo no estaría dando clases en la universidad. Bien. o sea, como todo, parte positiva y parte negativa, porque al final es lo que... Claro, creo que cuando estábamos ahí nosotros, cuando éramos las alumnas y alumnos, no nos dábamos cuenta de la cantidad de cosas que tienen que hacer el profesorado. Y a veces caes en ese pensamiento de, ay, pero ¿qué más le dará hacer una tutoría fuera de horario o lo que sea? Y luego estás ahí y dices, pues ahora lo entiendo un poco. Porque claro, al final estás por una parte preparando las clases, haciendo las clases, corrigiendo, y por otro estás intentando sacar adelante una tesis. Entonces son como muchas cosas todas al mismo tiempo. Y ha sido positivo al final. Yo estoy dando 2 asignaturas que están cercanas a lo que yo
a lo que a mí me interesa, a lo que yo estudio. Pero de nuevo es difícil en 4 meses pues conocer 40, 50 Sí, alumnos, muchísimo. saber de ellos, evaluarlos y que ellos estén contentos y que nosotros estemos contentas con el sistema de evaluación, compartir una asignatura con otras profesoras. Es difícil. Coordinarse es complicado. Sí. Y tú, por ejemplo, que yo sé que a ti te gusta la parte de investigación, ¿cómo te has visto al dar clases? A mí me ha gustado, sorprendentemente. ¿Mejor de lo que pensaba? Sí, no me lo esperaba porque, claro, yo también de toda la vida he sido como así tímida, no me ha gustado mucho como el hablar en público y todo esto, pero desde que empecé el doctorado y No, las te quedaba clases... de otra. No me, No, ya, ya. Terapia de choque. Total, no me ha quedado otra y bastante contenta. Me gusta notar que hay personas, porque claro, también hay que tener en cuenta que tu asignatura no le va a gustar a todo el mundo. Claro. Entonces, notar que a algunas personas sí les interesaba, que te pedían más referencias o que se interesaban por alguna parte que a lo mejor a ti esa parte de la asignatura te encanta, eso es bonito, es muy bonito. Qué guay. Y Katy, tú, de tu experiencia, alguna cosilla... Sí, muy trabajando en la enriquecedora? asociación sobre todo. A ver, yo muy guay porque empecé a trabajar antes de terminar la carrera, entonces eso como que te motiva. Claro. Y se me acaba de terminar el contrato porque era por un proyecto de 1 año. Entonces el proyecto muy guay porque al final estás tú como responsable del proyecto, que tú te organizas, tú haces las cosas y estás en coordinación con los compañeros y las compañeras, pero a tu bola. Sí. O sea, yo estaba, pero no estaba porque yo trabajaba también con los chicos y las chicas de forma directa y en el entorno, en el contexto natural de ellos. Cuéntanos primero qué asociación y qué Era proyecto. Asociación Asperger TEA Islas Canarias, que trabajamos con personas autistas de grado 1, que es el más leve. Y la asociación está en La Laguna, es una chiquitita y el proyecto era de Mayor Quiero Ser Autónomo, que se basaba en darle herramientas a los chicos y a las chicas para que de mayor pues tuvieran esa independencia, esa autonomía, no dependieran de los padres o de alguna Porque asociación. ¿qué franja de edad más o menos? En realidad trabajaba con todo el colectivo de medianos, que son los más pequeños, que es a partir de 6 años, adolescentes y adultos. Yo tenía de los 3 grupos, el más numeroso era el de adultos, porque hay muchas personas que se quedan fuera de asociaciones más grandes, porque ahora mismo estaban colapsadas. Ya. Hay demasiada demanda y hay muy pocas asociaciones. Y lo que pasa ahora también es que, por ejemplo, con las subvenciones estatales, nacionales, regionales y demás, están poniendo demasiados requisitos para que las pequeñas puedan pedir esas subvenciones, entonces se están quedando sin dinero, muchas. Y es triste porque al final esas familias, como las asociaciones cierre, pues se quedan Sin ayuda, sin sin ayuda. apoyo. Y yo pienso en esas familias y digo, porque hay muchas, por ejemplo, al ser autismo, que al final es una discapacidad social, muchas a lo mejor socializan en esa hora y media, viernes y sábados, porque no tienen otras actividades, porque muchos a lo mejor tienen agorafobia, tienen otras dificultades. Y claro, si cierran esas asociaciones, pues al final van a estar más aislados y más excluidos socialmente. Entonces es un poco triste, pero la experiencia es muy positiva. El trabajar con ellos es muy guay porque aprendes un montón, los conoces un montón, te implicas con las familias. Bueno, yo la última semana, que fue justo antes de las Navidades, mitad de las familias te dan regalos porque al final los conoces un montón y eres uno más. Y muy guay. Con ganas de trabajar, así que estoy otra vez echando currículum porque es verdad que hay muchas ofertas, pero no sé por qué en Tenerife no hay tantas, y buscando de trabajo social, que espero que aparezca algo. Pero muy guay, la verdad. Yo creo que elegí bien la rama social. ¿Estás ¿O estás contenta? Sí. Porque tú ibas a la casa de ellos, o sea, eso es lo interesante, que tú ibas a sus Sí. casas y les enseñabas a coger la guagua, tú no Por podías ejemplo, beber. sí, con muchos a lo mejor trabajabas dentro de la casa, tenía un niño que con él hacíamos parte de estudios nada más, porque también tenía otro diagnóstico que era TDAH. Entonces era pues con tareas del colegio, yo le preparaba fichas y ahí trabajábamos para que intentar concentrarse y todo lo demás. Y con otros sí, por ejemplo, con muchos era la guagua, porque a lo mejor tienen otros diagnósticos como discapacidad intelectual o algo así, entonces son agravantes que complican un poco más el trabajar con ellos, entonces a lo mejor necesitan más tiempo. Y con otros a lo mejor era el manejo del dinero para saber cuánto le tienen que devolver, que no tienen que pagar todo y cosas así. Ya. Pero muy guay. Claro, porque también nos has contado alguna vez que
que a veces en la sociedad no queda muy claro y hay como un poco de malentendido acerca de las personas con TEA. Claro, es que al ser el más leve también a lo mejor es más difícil de verlo, porque tú ves que a lo mejor tiene dificultades en habilidades sociales, pero como realmente se relaciona, pues tú dices, a lo mejor lo encasillamos como es un poco raro, pero no decimos es autista. Entonces es mucho más difícil a lo mejor que un TEA grado 3 que lo ves evidentemente porque a lo mejor no habla, o son las personas que es la imagen que tenemos de a lo mejor que se autogolpea o para regularse o aletea, cosas así. Entonces es más difícil de ver muchas veces el Asperger, que es como antes se llamaba, que otro tipo de discapacidad. Entonces está muy guay también esa parte de la asociación, que no solo tiene este tipo de proyectos, sino también de ocio, sobre todo para que los chicos eso tengan como su entorno seguro, donde sentirse cómodos y hacer actividades, sino también, por ejemplo, con las familias, se les asesora, la trabajadora social también pide dependencia, discapacidad, les asesora en cualquier tema de prestaciones y se me fue lo que iba a decir. Bueno, y eso que al final es una sesión muy completa, aunque sea muy chiquitita y solo trabaje directamente con el Asperger, pero que se enfoca en todas esas cuestiones que la persona pueda. También da formaciones a centros escolares, al profesorado, porque hay un montón de desconocimiento del autismo. Es que en el máster debo decir que tampoco, o sea, lo dicen por encima con las necesidades específicas, las categorías. Te hacen algún caso práctico de si tuvieras un niño y son muy parecidos a los que le ponen las OPO. Si tienes un alumno con TEA, entonces lo típico es, lo pongo cerca de mí para que no tal, o lo dejo levantarse para que se te regule, pero tampoco te dice mucho más. No, y tú después estás súper perdido. También se supone que tienen que haber profesionales específicos de apoyo en los colegios. Por ejemplo, si el chico quiere salir porque necesita salir para autorregularse, pues que haya alguien que lo acompañe para que no se pierda, no sé. Pero no está. No hay profesores de apoyo, no hay. ¿Y cómo llegaste aquí? Porque hice las prácticas. En trabajo social son 2 periodos y es en la misma asociación. Entonces yo hice las prácticas porque quería autismo sí o sí, porque hay una persona chiquitita de cerca mía que tiene autismo, entonces me interesaba un montón conocerlo porque es eso, el desconocimiento. Sé lo que es el autismo, pero no sé realmente lo que es. Entonces dije, la mejor manera es trabajar con ellos y conocer las profesionales. Y me cogieron, o sea, pude coger la plaza y les subvencionaron el proyecto. Entonces, como yo había terminado las prácticas, me dijeron, ¿quieres el trabajo? Y eres tú la responsable, porque ya conocía a los chicos de las prácticas y había hecho muy buenas amigas con ellos. Claro, vas a ir a la casa. Si va una desconocida es mucho más difícil. Entonces, por esa parte es guay. Qué guay. ¿Y te gustaría seguir trabajando en esa línea? Sí, en realidad ahora mismo estoy abierta a cualquier colectivo. Pero sí, es verdad que de discapacidad hay un montón de trabajo porque son personas que siempre necesitan algún tipo de ayuda. Entonces, el autismo guay, o sea, me gusta mucho el colectivo. Que mencionando así Fran, tú eso, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú en la empresa? Explícanos lo de los datos, ¿qué gestionas datos con los aviones de Barcelona? Bueno, pues eso, como comenté antes, empecé haciendo prácticas aquí mientras terminaba la carrera. Y nada, al principio pues he hecho varias cosas porque funciona como por proyectos, entonces empiezas un proyecto y se cumple el objetivo de ese proyecto y entonces te asignan otro y trabajas siempre con un grupo de trabajo. ¿Siempre el mismo? Sí, siempre el mismo, sí. Todos los temas son más o menos relacionados. Pues ahora estoy en seguridad aérea, pues todos los temas tienen relación un poco con esto, pero empecé, por ejemplo, en la etapa de prácticas en tema de drones, porque la empresa es muy grande, somos como 6.000 personas allí. Y no es solo de temas de aviación, sino también de trenes, de inspección de puentes, de un montón de cosas. Y se utilizaban, la empresa empezó a fomentar la utilización de los drones, pues sobre todo para el acceso a vías de tren que eran de difícil acceso, por ejemplo, o inspección de puentes, de túneles, que no es necesario que el operario se suba, sino con la actualidad, llevando un dron con el material adecuado equipado, pues se podían detectar un montón de cosas, grietas, bueno, 1000 cosas. Pues empecé trabajando un poco en ese tema de solicitud de operaciones con drones dentro de la empresa, de la propia empresa. Después trabajé también en otro proyecto relacionado con el AIS, que es el Servicio de Información Aeronáutica, el servicio público donde se publican pues, todos los datos de información de los procedimientos que siguen los aviones, de los aeropuertos,
Pues un poco ahí estuve 2 meses o así dando apoyo a esa parte, que es para Enaire, que es como el equivalente de AENA en el caso del proveedor de servicios de transporte aéreo público. Y después, bueno, actualmente estoy trabajando desde Madrid, pero para la oficina de Enaire de Barcelona, en toda Cataluña en general. Y el último proyecto así como interesante que hemos hecho fue que querían facilitar mayor volumen de espacio aéreo a la aviación general, pues avionetas y todo este tema, que ellos vuelan a bajas altitudes y por encima está la aviación comercial, etcétera. Pues que se quejaban un poco escuelas y demás de que estaban un poco limitados. Y entonces pues hemos hecho un estudio a ver en qué áreas de Cataluña, investigando un poco dónde están las escuelas, que nos pedían y que se les podía dar, buscando un poco el equilibrio entre una cosa y otra, para eso, pues facilitarle un poco más de espacio aéreo si no afectaba a los procedimientos convencionales. Y un poco eso. Ahora es muy poquita cosa, pero he empezado a trabajar también con este equipo, que son gente pues, como nosotros, todo el equipo somos todos jóvenes, que está guay, la verdad. Eso, que ahora estamos metidos como... porque mi jefe es un poco así, que le gusta darnos un poco de caña. Entonces ahora nos han metido un poco en temas para formarnos un poco en inteligencia artificial. Y estamos como en un proyecto europeo con otros compañeros, no sé si suena, el programa CESAR europeo, que es pues, el cielo único europeo en un futuro, pues que el cielo sea de todos, no sea actualmente, pues el cielo, cada país tiene su espacio aéreo. Pues un poco homogeneizar todo eso en Europa. Y bueno, hay un montón de proyectos que se enmarcan dentro de ese programa europeo CESAR. Y pues estamos trabajando con otros compañeros de Países Bajos, franceses, portugueses, un poco en un proyecto de mejora de la gestión del área terminal de los aeropuertos. Y guay, la verdad. Poco puedo contar de eso, pero bueno, muy bien. La verdad me gusta mucho porque yo me aburro fácil. Entonces, en este trabajo cambio constantemente de cosas. Y muy contento. Y nada, muy bien. Y eso, pues por la tarde estudiando y por la mañana trabajando. Por la mañana trabajando un poco reventada, no para, ¿no? Pero sí, pero bien, contento. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con un equipo así jóvenes? Y tan grande la empresa al final. Sí, bueno, yo veo o sea, comparado con todo lo que es la empresa, porque la empresa la mayor parte está en Madrid, pero está por toda España. O sea, la empresa trabaja la mayoría para el Estado, o sea, la mayoría de los proyectos son públicos. La empresa es como semipública, una cosa ahí un poco extraña. Y guay, pues al principio como todos cuando entramos al mundo laboral estamos un poco acojonados, ¿no? Pero muy bien, porque hay, pues, la mayoría de gente, pues incluso en Madrid, la parte de lo que es el espacio aéreo es relativamente pequeña y allí somos todos que nos hemos visto en la carrera prácticamente, que nos conocemos, sino de haber hecho algún trabajo o algo así en la carrera, de que nos suena la cara o lo que sea de eso. Y muy bien, hay pues, gente lógicamente mayor, con más experiencia, pero hay mucha gente joven y muy guay, la verdad. Está muy guay que apuesten por gente joven también, de renovar y traer cosas nuevas. Sí. Que eso se ve poco en realidad. Sí, normalmente tienes que tener 5 años de experiencia. Sí. ¿De dónde, señora? Tú me dirás cómo, ¿Cómo? Vamos. Y que al final te formas un montón, estás dedicando un montón de tiempo, pero después sí está bien que te formes, pero Claro. si no, Ya, te no, pides como, si no, experiencia. exacto, como practico todo esto. Yo creo que en este caso como que es relativamente fácil que ocurra porque es como un sector que está un poco en auge, pues todo el tema este de los drones. Entonces también fomenta que se necesita mucha gente. Nueva, claro. Claro, y hay mucha gente, pues sí, bueno, es verdad. Sí, sí. Nada. Sí, Qué a lo envidia. mejor, eso te iba a decir, y a lo mejor en nuestro sector No. no ocurre tanto, sí. Me están mirando con cara de cuéntanos, Laura. Sí,
No sé, podemos hablar de pues expectativas, ¿no? De futuro o de reencontrarnos. ¿Qué tal las Navidades? ¿Qué tal la fiesta? Ajá. Bueno. Cuéntanos el ayuntamiento, Laura, ¿qué tal? Sí. A ver, el ayuntamiento, el primer año de trabajo, muy bien, me lo pasé muy bien. Aprendí muchísimo, tengo que decir que todo el mundo del ayuntamiento me trató súper bien. Mi tutor, mis dos tutores, porque mi primer tutor, Eduardo, estuvo una vez por aquí por la radio, no entró, pero hicimos un programa, Parques y Jardines, hizo un programa. Pues me trató súper bien, me enseñó muchísimas cosas, me quitó un montón de miedos, el trabajo de que estaba yo en plan, yo no sé si sabía gestionarlo y aprendí muchísimo, creo que es uno de los años que más he aprendido en mi vida. De plantas en general, ya de decir, yo ahora voy por la Orotava, y pensando, ¿pero qué? ¿Por qué el macizo de Merocali está hecho o el césped de no sé qué? Y voy con ese run en la cabeza y aprendes a mirar los espacios ajardinados de las zonas urbanas, los aprendes a ver de una forma de, cuesta el mantenimiento de esto, que trabajo, y ya no solo de los jardines, sino por como estabas en el área de jardines, también tenías que hablar con la gente de Canaragua, por las fuentes, que si se ha subido mucho y está el cloro quemando las plantas, o han hecho una obra y hay que retirar césped, tienen que... Y entonces te das cuenta del mantenimiento de las zonas urbanas y de los municipios, lo que cuesta no solo pagarlo, sino gestionarlo, cortar tráfico, avisar a los vecinos, al vecino que se queja de es que me tienes que podar el árbol porque me está yendo a la ventana, otro vecino es que la acera está levantada porque se ha roto y a veces no apreciamos los servicios que tenemos, que siempre se pueden mejorar y siempre se pueden gestionar de una forma más eficiente, pero que no se ve el trabajo que hay detrás. Yo creo que el día que más lo aluciné fue después de las alfombras de la Orotava y después de la romería. Como me parecía que no había pasado nada. Quitando el vallado, que tardas más en... O sea, no puede ser que tengas una romería de miles de personas con animales y la comida y lo que se ensucia y los restos de la cáscara de huevos y todo, y parezca que no ha pasado nada. Las alfombras, tener las calles cojadas de flores y aquí está todo limpio al día siguiente. Y eso no todos los municipios lo tienen. Y yo ese día, la verdad es que dije, madre mía, qué curro de que se pegan por la noche. La verdad. ¿Y cómo llegaste al ayuntamiento? A lo mejor para que las personas sepan cómo acceder a ese puesto de trabajo. Acabé el máster y me fui directamente al paro para ponerme de demandante de empleo. Y cuando me puse demandante de empleo, hice unos cursillos con una chica que te da ahí cuando estás por primera vez estás buscando trabajo por primera vez. Se te informan de cómo buscar trabajo en diferentes páginas web, o la Universidad de La Laguna tiene unos convenios también de prácticas y cosas así. Y yo iba un par de semanas, estuve viendo con la misma chica que te asesoraba. Y me puso los códigos, creo que dicen públicos o algo así, que es para que le entras en lista de trabajo público. Y el ayuntamiento, todos los ayuntamientos y el Cabildo también, el Gobierno de Canarias, suele tener proyectos en los que buscan diferentes perfiles para diferentes cosas. Entonces, en mi caso era nueva experiencia, que era subvencionado por la Unión Europea, todo mi proyecto, el contrato, y necesitaban 15 personas, más o menos, creo que éramos, para diferentes áreas del ayuntamiento. Y tenía que coincidir que lleváramos menos de 3 años de haber terminado la carrera, tener menos de 30 años y que fuera nuestra primera experiencia laboral dentro de lo que habíamos estudiado. Y hice la entrevista, creo que éramos 4, tenía que ser ciencias ambientales, en mi caso, para parques y jardines, porque la Unión Europea pedía que fuera 1 por línea verde en temas de sostenibilidad, que yo luego hice, como comenté aquí, un programa sobre el tema de la gestión del arbolado y que vine aquí a presentar a ver si se venía la gente a apuntar a la charla y sobre el arbolado de la Orotava. Pues eso era un poco lo que tenía que hacer, de sostenibilidad o el uso de plantas canarias. Y nada, me escogieron salió bien la entrevista y ya está. Y ahí acabé. Es un buen recurso para buscar trabajo. Al final, cuando sales no sabes ni dónde... Pues siempre al paro y a demandante de empleo y lo que te ofrezcan, diles que sí. En el sentido de si quieres que te den información, aprovéchala. Claro. Cuanto más información, Mejor. Claro.
Y nada, ahora estoy eso con las UPOs que ya les comenté. Y eso que íbamos a hablar antes. Estamos hablando de que nos habíamos reunido en Ajá. Navidad. Sí. Fuimos como los turrones, volvimos a casa como en Navidad. Y un día, la semana pasada, nosotros y otros compañeros más que no están aquí, Diego, Ramiro, que también tienen, a veces un día se unen porque tienen cosas muy interesantes que contar. Noé también. Pues empezamos a hablar y Agapito, como él es así, nos estaba observando, dijo, vengan a hablar, cuéntenos, perspectivas laborales, como la vivienda. Bueno, Y que somos un grupo muy variado también porque todos al final terminamos en alguna rama. Sí, Yolanda también estuvo. Sí. Sí, claro, al está final. Es lo interesante porque no hemos... Te pones a pensar y dices, madre mía, cómo ha acabado esta gente que estaba reunida todos los días. Todos los recreos, todo. Con sitios tan dispares, de formas tan dispares. Y es, no sé, guay, porque es como ver qué camino ha elegido cada uno. Y te acuerdas con 12 años, lo veías en clase, quedándose dormido a las 8 de la mañana. Media, porque nos estamos haciendo viejos. Sí. Y dices, ¿cómo ha llegado esta persona? Y lo ves y es súper profesional en su ámbito, ¿sabes? Sí. Eso es verdad. Nos estamos haciendo mayores. Sí. A partir de 30 ya no eres joven, según... Ya no. Según la Casa de la Juventud, creo que es hasta los 35. Sí, todavía hasta los 35. Bueno, pues a los 35 ya no podemos ir para allá. Que fue muy gracioso cuando, claro, segundo de la ESO fue en 2014. Sí. ¿Segundo de la ESO fue en 2014? Creo Sí, que teníamos, no, en 2013. Hace 7 años que empezamos Que dejamos el ¿no? instituto. Sí. 7 años que dejamos el instituto. Sí, ha pasado tiempo. Y claro. Han pasado 7 años. Son 7 años. Y Hay muchos cambios. Algunos, bueno, que nos hemos independizado. exacto, Claro. otros Está no. complicadísimo. Otros Sí. Bueno, yo por ejemplo conseguí independizarme, pero porque donde vivo es propiedad de mis padres, entonces yo solo costeo pues lo que gasto y cuando lo reformé y demás, pero no es un alquiler como tal. Ya. Entonces eso sí es verdad que está más complicado ahora, el tema de los alquileres sobre todo. Totalmente. Has mirado alquiler y ni me lo he planteado. Yo me Sí. estoy Sí, sola sí. en mi casa con mis padres y hasta... Sí, yo miré para no ir a la universidad todos los días a trabajar y tal, pues al final, quieras o no. Te gastas una pasta en gasolina La también. gasolina, El desgaste de la carretera 200 también. euros, sí. Y el cansancio de la carretera, los 200 euros de gasolina al mes no te los quitas. Pero claro, mira, yo por ejemplo miré cerca de la laguna para pues eso, no coger el coche tanto. Y claro, 700 euros, No. 800 euros. Y compartiendo también es caro, entonces, pues, no se puede. Habrá que No, porque ahorrar. ya son 700 euros de alquiler y luego sí que tienes que ir a hacer la compra y demás y a Sí. tomar por saco. ¿Qué va? Sí. ¿Qué Es va? imposible. Y es que me he planteado literalmente quedarme en casa hasta que pueda irme en el sentido de pagar una hipoteca. Sí. Para por lo menos, digo, pues el dinero que me estoy gastando me lo quedo en mi casa. Pero no lo sé. Tampoco Sí. sé cómo se verá el futuro. Yo he pensado lo mismo que tú muchas veces, pero claro, luego también las perspectivas laborales Ya. son complejas Ya. y claro, no sabes si te vas a quedar en Tenerife, si vas a buscar en otro sitio y dices, pues no sé, ahorraré Y ya es lo que hay. y ya en el futuro pues ya... Lo que salga. Sí. Y Pero las es eso. hipotecas y eso. Mi hermana, por ejemplo, está buscando una casa también y siendo 2 personas con 2 sueldos y que tengan una niña, pero es muy difícil también, sobre todo porque está todo muy caro, porque casas hay, pero claro, tienes que plantearte que la cuota sea un precio más o menos asequible por si te quedas en el paro, entonces... Sí. Es que es imposible planificar, eso es la sensación que me da últimamente, o sea, como estamos ahora mismo en la falta de planificación, tú no puedes planificar porque eso de haz planes y Dios se ríe, ¿sabes? Sí, Te puede mucha pasar cualquier cosa, incertidumbre. pero Sí. antiguamente pues decía, bueno, pues hago tal o hago cual y más o menos Sí. puedo, o sea, sé cuál va a ser más o menos el camino. Pero ahora ya ni eso, ¿sabes? Como, bueno, pues a ver cómo llegamos al próximo año. Sí, pues, sobre todo el tema del trabajo también, lo que decía Eva, que no sabes dónde vas a estar el año que viene y sobre todo si son contratos así tan cortitos, 1 año, a lo mejor 2 años. Exacto. Sí, en ese aspecto somos pues, seguramente la generación que más difícil lo ha tenido.
Y bueno, en Madrid no me planteo ni me he pasado por la cabeza alquilar algo yo solo, o sea, comparto piso. Y Entre 4, entre 3. Somos 3. Ujú. Sí, porque el alquiler allí se te va el sueldo completo como un poco en pagar un alquiler, sí, sobre todo en el centro de Madrid. Así que sí, será de alquiler de momento, aunque te da como rabia un poco porque estás casi que tirando el dinero, entre comillas. Ya. Pero sí, no queda de otra, y ir ahorrando hasta que puedas tener para poder pagar una entrada a una hipoteca o algo así. Sí. Las expectativas son trabajar. Las expectativas son seguir trabajando, los que tengan trabajo, encontrar trabajo, los que no tenemos, y que el mundo académico es un desastre un poquito y ya está. Y bien, todo muy positivo. Las expectativas Son sobrevivir. Y luego lo piensa el otro, estamos bien. Sí, y estamos bien, estamos bien. No, sí, sí. Y a mí me sorprende lo bien formados que estamos y la escasez que hay para... Pero bueno. Sí. Pero bueno, vamos a... Positividad. Positividad. Sí, vamos Chicos, a... ya vienen los reyes. Yo creo que de aquí a que tengamos 45 años más o menos. La próxima reunión. Hay una estabilidad ya. Pero bueno. No, pero bueno, vamos a cerrar con algo más positivo. ¿Qué se te ocurre? Al final es bonito reencontrarnos, ver que después de más de 7 años que empezamos con Radio Kiosco, pues hemos hecho cosas que es para estar orgullosos y orgullosas de nosotros mismos. Nosotros. Que poco a poco al final también esto es como un aprendizaje, ¿no? En la vida, que tiene sus cosas complicadas, pero que al final también estamos como pues creciendo y formándonos como personas y todo esto. Sí, y nada. Sí. A ver si repetimos así anualmente más o menos y nos vamos contando cómo va la cosa. Y, Los cambios, los avances. y también mencionar los buenos profes que tuvimos en el instituto. A Pito, pero yo no solo a Pito, a Ruth, a Marisa desde aquí, Y Hermina. a Guillermina también, a Bonnie, a Gabino, que se portaron muy bien con nosotros y fueron esos profesores que se involucraron en que saliéramos adelante, y todos hemos salido adelante un poco por la semilla que ellos plantaron en su momento. Claro. Viva la educación pública. ¡Viva! Chao. Hemos acabado el programa de radio con Viva la educación pública. Muy bien.